¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Y es muy lindo estar rodeado de sangre joven, de gente joven. Por supuesto que todas estas cosas a uno, por lo menos a mí, me trae grandes recuerdos de qué era yo y cómo era yo a la edad de ustedes, en qué pensaba. Y justamente mientras hablaba aquí el gerente general del Banco Galicia, me acordaba que las primeras inquietudes que tuve sobre ver hacia qué pasa en la justicia, qué pasa con los... En realidad, más que qué pasa en la justicia, a mí me inquietaba saber cómo se investigaban los delitos, los fraudes. Pero no quería ser abogado, porque lógicamente en ese tipo de inquietudes es normal pensar hacia la Facultad de Derecho. A mí me inquietaban los delitos económicos, cómo se producían algunos que otros hechos vinculados con fraudes en las empresas, pero también los fraudes en el Estado. Y nada, y empecé a pensar y a buscar antecedentes sobre cómo se investigaban estas cuestiones. Y me pasó que muy poca gente estaba informada sobre esto, no había información. Tuve que recurrir a búsquedas en bibliotecas especializadas de derecho, en legislación, digamos, bastante antigua ya en aquel momento. Estamos hablando a mis 17 años, esto es aproximadamente allá por el año 69, 70, 1969, 1970 aproximadamente. Y bueno, y fue entonces que empecé a descubrir algunas cuestiones, que para poder ejercer dentro de la administración pública este tipo de actividades, había que ingresar a un cuerpo especial que existe todavía hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si es a nivel nacional, que se llama Cuerpo de Contadores, Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales. ¿Qué será eso?, decía yo. ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo se presenta una solicitud? ¿Cuántos ingresan por año? Resulta que nadie ingresaba por año. Es un cuerpo con una cantidad de componentes muy limitado, o sea, en estos momentos son 20, 22, no más, en aquella época eran solamente 15, y hasta que no desaparecía alguno de esos integrantes, desaparecían en el buen sentido, o sea, hasta que no renunciaba, que nadie renunciaba, o fallecía alguna de esas personas, no se abría el concurso para que ingresen nuevas personas. Sin embargo, yo no me conformé, no me quedé tranquilo, averigüé, me anoté en un libro que existe en la Corte Suprema de preinscripciones, de forma tal de que cuando se abría o se abriera el concurso en el futuro, me notificaran, me avisaran para que yo pudiera presentarme. Claro que esto pasó, por supuesto, después de haber concluido mi carrera universitaria. Es requisito para presentarse en este tipo de cargos tener la carrera de contador público completa, pero además tener una antigüedad en la carrera de contador público. O sea, ni siquiera recién egresado podía hacerlo. Así que, bueno, de esa manera fui avanzando en mi profesión. En realidad a mí me gustaba mucho más todo lo vinculado con la administración que la contabilidad, los impuestos y los libros de contabilidad y demás. ¿Por qué? Porque estaba trabajando, comencé a trabajar desde los 16, 17 años en una empresa, una pyme, de aproximadamente 50, 60 personas, una pyme industrial, y me importó, me interesó todo el proceso de fabricación, el proceso de comercialización, por supuesto todo lo administrativo también. Así que me gustó, me picó el bichito de cómo es para llevar adelante una empresa, mejorarla, hacerla más eficiente, hacerla... Bueno, me gustaba eso. Y me anoto en la facultad, llegado el momento, en la carrera de administración, pero en realidad cuando empecé a averiguar un poco me di cuenta que con la carrera de administración en aquella época, y no sé si cambió demasiado en estos tiempos, iba a ser difícil
encontrar con facilidad el sustento económico. En aquella época casi ningún empresario buscaba a través de las solicitudes en los diarios o en las búsquedas para cubrir vacantes un licenciado en administración o un administrador de empresas. Buscaban un contador público y pensaban que los contadores hacían todas esas cosas. Así que, como en la misma universidad, la misma facultad de Ciencias Económicas se estudian ambas carreras, la de licenciado en Administración y la de contador público, empecé con una, pero seguí con la otra y en realidad la fui llevando en forma paralela. De esa manera cubrir los dos aspectos, lo que me gustaba, la administración, y lo que me iba a dar de comer seguramente en el futuro, que era la carrera de contador público. Por supuesto que aceleré la de contador público por una cuestión de tener asegurado el sustento económico. Por supuesto, en el medio me puse de novio, ya empecé a tener gastos, necesidades, etcétera, etcétera. Y bueno, y evidentemente la decisión tomada fue correcta porque, bueno, vivía de lo que fui aprendiendo ya en la carrera de contador público, más en esa misma empresa donde estaba trabajando, ya conseguí ir escalando en función a esa incorporación de conocimiento de contador público. Pero bueno, eso es un poco la historia, mi historia personal de estudiante y un poco ligado a lo que recién nos comentaba acá el titular del Banco de Galicia. Le diría, está bueno decidir tempranamente hacia dónde quiero ir, qué me gusta, qué quisiera, qué quiero buscar. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque uno tiene muchísimo tiempo por delante para encontrar los caminos e ir agregando conocimiento de forma tal que cuando uno necesita demostrar lo que aprendió sobre el tema, ya para ese entonces averiguó, leyó, hizo cursos, asistió a jornadas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, una vez que se recibió, o antes también, porque los estudiantes pueden concurrir a las charlas, a las conferencias, etcétera, etcétera. Y eso me sirvió muchísimo a mí. Yo con el tiempo prácticamente no dejaba pasar ningún evento profesional vinculado con la temática que yo había elegido. Iba, asistía a todos, los investigaba, los analizaba, tomaba nota y por supuesto guardaba el cartón correspondiente que me acreditaba como haber cursado. Me dicen que faltan poquitos minutos para finalizar. Quisiera un poco mostrarles, a ver si podemos... ¿Para dónde? Aquí. Les cuento entonces resumidamente que con el correr del tiempo ejercí parte de esa profesión cuando ingreso en el Poder Judicial, ejercí la profesión de investigador de fraudes, pero en realidad es la de perito contador en temas penales en el Poder Judicial. Esto ocurrió durante algo así como 14, 15 años. Y cuando termino todo un ciclo y habiendo adquirido y acumulado experiencia significativa en esta materia, tras haber investigado una cantidad de casos, ahora vamos a ver rápidamente qué, esto me permitió poder, digamos, ya fuera del Poder Judicial, dar lugar a la formación de una ONG, que es la que allí aparece con nombre completo, que es Contadores Forenses ONG. Es una entidad pequeña, chiquitita, pero que desde la sociedad civil, desde una organización formada por un conjunto de contadores dedicados a investigar delitos, le damos posibilidad, le damos cabida a que algunas organizaciones nos pidan colaboración, un poco nosotros aportando nuestra experiencia acumulada a través del tiempo. ¿Para qué? Para investigar, como dice allí, delitos económicos, delitos que afectan a la sociedad en general, como casos tan conocidos de corrupción, incremento en el patrimonio de los funcionarios y de las empresas. Estas cosas son las que analizan los contadores en temas penales. Cuestiones que ya en los últimos tiempos
se han ido incorporando necesariamente este tipo de investigaciones, que es la cuestión del lavado de dinero, ya voy cerrando, el lavado de dinero en caso de narcotráfico y en otros casos también. Y para eso lo hacemos a través de diferentes conductos. Colaboramos con jueces, con fiscales, con otras ONGs también, que están en esta temática. Y, sorpresa, algo que nosotros no lo habíamos pensado de antemano, pero fue surgiendo naturalmente, los periodistas empezaron a acudir a nosotros consultándonos, porque tienen muchos baches, los periodistas que publican en los diarios las noticias sobre los casos de delitos económicos. Bueno, ellos son los que necesitan más que nadie saber cómo funciona todo este tema de esta clase de investigaciones y han recurrido a nosotros en forma casi permanente, hemos hecho un vínculo muy estrecho a raíz de eso, a punto tal que hoy ya casi en forma permanente fue posibilitado, y lo seguimos haciendo, somos auditores de la Asociación de Periodistas. Bueno, hay todo un vínculo muy importante y también hemos tenido oportunidad de participar en causas de corrupción en la justicia muy significativas desde la visión de la ONG, de la sociedad civil y de los ciudadanos. A ver si podemos pasar, y allí vamos. Por ejemplo, algunos de los casos puntuales que nos ha tocado investigar, tenemos el caso, como decían acá en la presentación, de 5 presidentes de la Nación. Hemos tenido oportunidad de investigarlos. Algunos han llegado a condenas bastante significativas. Son casos, ¿se imaginan? Un caso judicial donde se investiga y se llega a demostrar el delito desde el punto de vista contable de un presidente de la Nación y después eso llevarlo no solamente al papel a través de los informes que se realizan, sino sentarse en algún momento, porque llega el momento del juicio oral, sentarse y ser objeto de preguntas, no solo por el fiscal y los jueces, que serían los más benévolos en este sentido, sino por las defensas de esos funcionarios investigados que seguramente tienen los mejores abogados que van a tratar de destruir de alguna forma esa prueba para invalidar esos procesamientos. Bueno, a ese tipo de cuestiones hay que enfrentarse cuando de delitos económicos se trata. Y como allí dice en el flyer, tenemos investigaciones hechas a ministros, a secretarios, a gobernadores, también casos de bancos. El Galicia no fue todavía objeto hasta este momento, puede serlo en el futuro, ojalá que no, seguramente no. Debe haber una prolijidad total allí. En la famosa causa, yo no sé si ustedes son muy jóvenes, pero hace años hubo una causa que se llamó el Monumento a la Corrupción en Argentina. Esa es la causa de Yacyretá. Bueno, yo he sido el perito contador en esa causa. ¿Saben qué? Después de 20 y tantos años que hice la investigación, cuando era perito de la Corte Suprema, ahora se reabrió y se vuelve a investigar y próximamente va a venir el juicio oral. Ya empezó el juicio oral y es probable que me citen y me llamen a hacerme consultas sobre trabajos hechos hace más de 20, 25 años atrás. Casos Arbas, etcétera. Bueno, vamos a ir cerrando. Allí tienen, por si alguno de ustedes realmente logramos despertar alguna inquietud sobre estas temáticas, dónde consultar o revisar algunas de las cuestiones que estamos comentando. Estamos en las redes sociales, casi todas, y tenemos un blog que se llama contadoresforensesong.blogspot.com. Allí pueden ustedes leer notas cortas, sencillas, y interiorizarse en alguna cuestión. Por supuesto que si nos quieren escribir, desde ya que les vamos a responder a cualquier tipo de inquietud. Así que ojalá muchos de ustedes en esta etapa de vuestras vidas decidan inclinarse en este tipo de temáticas o especialidades. Seguramente va a hacer falta muchos especialistas en el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo.